ambiente da igreja é confiança, é um suportar outro, um apoiar outro. Amor nos liga, nos edifica, nós tornamos uma coisa só. Nós entregamos para Deus, irmãos, esse organismo vivo que Deus governa em vida. Mas ainda faltam muitos, porque toda a terra, né, o Senhor precisa tomar. E nós precisamos de mais trabalhadores. Então vamos ser responsáveis também de nós chamarmos outros SEAPistas. Vamos encher todas as nossas unidades SEAP em todos os continentes para formarmos mais comportores, mais trabalhadores para o Senhor. Amén, Señor Jesús. Muy buenas noches, amados hermanos. Jesús es nuestro Señor. Qué alegría poder estar nuevamente en esta preciosa reunión que Dios nos ha dado los miércoles, donde rumiamos la palabra profética, el encargo del Señor, para así extraer más luz, más vida, tomar unas pepitas de oro, unas perlas del encargo del Señor y buscar en la presencia del Señor, Él como el Espíritu hablando por medio de nosotros, aplicar la palabra para ganar esa luz y esa dirección y seguir adelante haciendo la voluntad del Señor. El domingo, regresamos de la Gran Comunión en Brasil, la comunión de vida, recibiendo la palabra de vida, hermano, para hacer esas piedras para la edificación de la casa de Dios. Le damos gracias al Señor, también a la iglesia, por su amor, por sus oraciones, por su siembra en los siervos que fuimos. El Señor bendiga a todos los hermanos, a todas las familias, todos aquellos que oraron, que participaron con ofrendas, para que los siervos pudiesen ir a esta gran comunión para traer el encargo del Señor. Gracias a Dios y gracias también a todos los hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, queremos desde hoy comenzar a rumiar, a hacer inmersión en la palabra, porque inmersión es rumiar, es repetir, para que la palabra sea inculcada en nuestro corazón. Queremos comenzar el primer mensaje, que fue el quinto, porque cuando la conferencia inició ya un mes antes, el Señor había comenzado ya con las cartas de Juan. Había ya hablado 4 mensajes. El primer mensaje de la conferencia fue el quinto mensaje. Queremos rumiar ese quinto mensaje, tomar unas perlas, unas pepitas de oro, y bueno, el Señor va a aplicar, nos va a dar mucha luz, para así, vuelvo y reitero,
proseguir hacia adelante, unido a la palabra del Señor, muy cerca de ella, inculcándola para que ella obre en nosotros y se haga la voluntad del Señor y se haga su obra como Él la está mandando a hacer por medio de su palabra. Mensaje 5 se tituló: Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 2, versos del 12 al 17. Dice así: Yo escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido el mundo. Yo os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, el Señor nos ha introducido en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, y las 12 epístolas del apóstol Pedro. Allí el Señor nos sigue hablando su palabra profética para que podamos hacer esa obra que Dios hoy nos mandó, con su palabra de comando a todos los vencedores, a los trabajadores de la última hora, conforme a la luz de la palabra gobernando la iglesia, gobernando nuestras vidas. Ella es la que nos da la luz, nos da la dirección, la palabra fluyendo en nosotros como vida, ella hace esta obra. Amén. Verso 12, vemos cómo el apóstol Juan aquí escribe de una manera muy linda, muy tierna, muy amorosa a los hermanos. El Señor nos hablaba por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, que cuando Juan escribió las cartas ya era una persona madura. Se cree que tenía más de 90 años. Fue cuando salió de la isla de Pasmo. Ya fue en su vejez humana y su madurez espiritual. Y él de una manera muy cariñosa, muy tierna, muy amorosa, le escribe a los hermanos, le escribe a la iglesia y le dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Qué lindo el Señor. Aquí, hijitos, hermanos, habla de los recién convertidos. En estos versículos que acabamos de leer, vemos 3 grupos de hermanos: hijitos, que son los recién convertidos; padres, que son los hermanos maduros en edad y maduros también en vida, que son todos los hermanos que hoy estamos en la iglesia. Ahora vamos a explicar, ya con 20, 30, 40 años de estar unidos al Señor, y tenemos una edad mayor de 60 años, mayor de 50 años, hermanos crecidos en vida, maduros, y en una edad también maduro. Y también está el grupo de jóvenes. Él escribe a estos 3 grupos que conforman la iglesia. Amén. Jóvenes habla de adolescentes, de niños y de todos los jóvenes. Y jóvenes hasta 40, 50 años. Y hermanos maduros, padres, habla ya de los hermanos mayores. También habla de los hermanos ancianos de la iglesia. Hermanos que están al frente con la responsabilidad que Dios le ha entregado. Pero vamos a tocar el primer grupo de hermanos que aquí el apóstol Juan se dirige: hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Toda persona recién convertida necesita conocer, hermano, que el Señor murió por él,
que el Señor pagó un precio muy grande por él, que derramó su sangre para limpiarlo de todo pecado, que entregó su vida en la cruz para darle una salvación tan grande. Todos los recién convertidos necesitan conocer el valor de la muerte de nuestro Señor. Y el Señor nos daba citas por medio de su siervo. Vamos a leer. Vamos a Lucas 24, 45 al 47. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, en toda la tierra. ¿Cuál es la luz que el Señor nos daba aquí cuando Juan le escribía a los hijitos? Que ellos vean que la obra que el Señor hizo en la cruz fue para perdonar sus pecados. Porque ahora vamos a compartir de dónde nos sacó el Señor, la caída del hombre, la condición que quedó el hombre después del error que cometió en el huerto hace 6,000 años. Y el Señor vino a perdonar nuestros pecados, pero lo hizo con una obra muy grande, entregó su vida por nosotros. Sigamos. Hechos 5:30 dice: esto es importante, hermano, que todo hijito de Dios nuevo pueda conocer, para que le dé el valor a la muerte, al sacrificio del Señor. El valor, porque a veces no se le da el valor. 5:30-32 dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, ellos revelaban a todas las personas que creían en el Señor, a las personas nuevas, el perdón de pecados, el sacrificio del Señor. Vamos a seguir en Hechos 10:42. Hechos 10:42 al 43 dice así: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquésemos quién es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecado por su nombre. Perdón de pecado por su nombre, todos aquellos que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos confesando el nombre del Señor, arrepintiéndose, hermanos, recibimos el perdón de pecados. El Señor nos lava con su sangre. Amén. Sigamos. Primera de Corintios, capítulo 15. 15:3 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conformes a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados. Mire cómo dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo Él recibió. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Entonces, cuando Juan habla acá: hijitos míos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.
Él está mostrando al creyente, al hijito de Dios, al recién convertido, que es un ser pecador, que Dios ha recibido, que Dios ha abierto sus brazos, lo ha reconciliado con el Padre, pero que hubo un gran sacrificio, vuelvo y reitero, que es la muerte del Señor. Porque en 1 de Juan compartíamos semanas anteriores que Juan allí escribe a los hermanos que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que necesitamos solamente confesar. Y esto es para todos, no solamente para los recién convertidos, sino para todos los hermanos que estamos en la vida de la iglesia con 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, 60 años de estar en el Señor, de haber sido salvo. Es para todos. Pero cuando Juan escribe a los hijitos, aquí le escribe a los recién convertidos. Hermanos, no podemos olvidar que nosotros tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, naturaleza que tiende a pecar. Pero aquí las palabras del Señor por medio del apóstol a los recién convertidos y a todos nosotros nos habla de que el Señor nos ha perdonado. Hermanos, esa muerte del Señor en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa para el perdón y la limpieza de nuestros pecados, esto es grande. También nos lleva al sentimiento en el Espíritu a valorar esa obra tan grande que el Señor hizo por nosotros. Y eso nos va a llevar a mantenernos en el Espíritu, en la presencia del Señor, disfrutando su palabra, llenándonos de la palabra del Señor, para no cometer errores. Y si cometemos errores, hermanos, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos con su sangre. Entonces, mire cómo el Señor, a través de su apóstol Juan, le escribe a los hermanos aquí de una manera tan linda, tan hermosa, tan amorosa, hermano. El Hijo de Dios no puede ser condenado por nada, por nada. Sí, somos carne, la esencia pecaminosa está en nosotros. Fallamos muchas veces, pero la obra que Él hizo en la cruz por nosotros fue grande. Solamente reconocer y confesar nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y así, hermanos, vamos a estar conectados al Señor, unidos a su palabra, unidos a todo lo que Dios está haciendo en su cuerpo. Y esa circulación de la vida que trae su palabra nos va cada día a llenar y a perfeccionar y a llevar a crecer para no cometer errores. El asunto aquí delicado es que todo asunto, sea moral o no moral, sea religioso, como vamos a hablar ahora más adelante, nos puede, hermanos, separar de la comunión de la vida, y allí perdemos la circulación de la vida que es por medio de la palabra de vida que nos lleva a crecer en vida. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros ganemos la luz. ¿Qué hace el enemigo? Usar, hermano, nuestra parte natural. ¿Para qué? Para que nosotros nos separemos de la comunión, de la palabra, de la comunión del cuerpo. Y cuando nos separamos de esa comunión, perdemos la circulación de la vida y nos morimos. Nos morimos. Por eso el apóstol Juan le escribe aquí de esta manera a los recién convertidos, a los nuevos creyentes. Aleluya, hermano. En Romanos capítulo 7 el Señor nos mostraba, y esto lo tienen que saber todos los hijos de Dios, todos los creyentes. Dice, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo escribió estas palabras, el Espíritu por medio de él, revelando la condición caída del hombre. Hermanos, ninguno está exento de no cometer un error, un pecado. Que Dios nos guarde a todos, que Dios nos libre, tenga misericordia de todos. Pero el creyente, usted y yo, y todos los nuevos y los antiguos, tenemos que mirar que en nuestra carne no mora el bien. El enemigo siempre va a tratar, hermano, de colocar cosas para que seamos engañados. Pero mire, en Romanos 8, 1 y 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. El pecado antes nos condenaba a una muerte eterna, nos condenaba a estar separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, unido a la palabra del Señor, unido a la vida de Dios. Pero no hay condenación. ¿Por qué? Porque el Señor murió por nosotros. Y si estamos en Cristo, hermano, si estamos en Él, nosotros estamos en Él porque somos miembros de su cuerpo, no hay ninguna condenación. Y dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. En nuestra parte natural hay una ley, que es el pecado que entró en nosotros, como dice Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado y pasó a todos los hombres, y el pecado trajo la muerte a todos. Todos estamos infectados por el pecado, mordidos por la serpiente, el veneno pasó a todos. Todos somos pecadores, hombres caídos, naturales. Pero dice que hay una ley que es mayor a la ley del pecado, que vence la ley del pecado. Es la ley del Espíritu de vida que también está morando, ¿dónde? En nosotros, que es el Espíritu. Entonces, ¿dónde está nuestra salvación? Estar en el Señor, estar en la palabra. Por eso dice: los que están en Cristo Jesús. Usted y yo no podemos dejar de invocar el nombre del Señor. No podemos dejar de estar unidos a la palabra profética, unidos a la palabra de Dios, unidos al cuerpo. Hermano, en la circulación de la vida, por medio de la palabra de vida, en la comunión de vida. Eso nos va a llevar a estar en la ley del Espíritu de vida que vence la ley del pecado y de la muerte. Si el Hijo de Dios recién convertido o antiguo, el antiguo se degrada, se envejece, se aleja del Señor, puede caer en su parte natural y el enemigo lo puede llevar a cometer errores. Y si el hijito de Dios que está recién convertido no toma el camino de la vida, también el enemigo va a hacer que él cometa errores para que desista de estar en el Señor. Esto es serio, hermano, que Dios nos salve, que Dios nos guarde a todos. Por eso la salvación está en la ley del Espíritu de vida, que vence la ley del pecado y de la muerte. El Señor colocó un ejemplo a través del siervo, la ley de la gravedad. Todo lo que nosotros tiramos hacia arriba tiende a bajar porque es una ley. Pero usted ve esos aviones, esos cohetes que tienen unos motores, unos precursores, dice el Señor, que vence. Es un poder que hay allí que vence la ley de la gravedad y sube. Usted salta y usted baja. ¿Dónde está ese poder? En el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? En el nombre del Señor, en la palabra del Señor y en la comunión con el cuerpo, en el servicio, en todo lo que Dios nos ha dado en la iglesia. Esto nos va a mantener a estar unido a la ley del Espíritu de vida para vencer la ley del pecado y de la muerte. Hermano, importante esto
qué revelación del Señor por medio de su palabra profética. Para todos, para los nuevos especialmente, y también para todos nosotros los antiguos. Sigamos en Primera de Juan. Señor Jesús, gasté mucho tiempo en este punto, pensé que iba a gastar menos, unos 10 minutos, ya llevo 25 minutos en este punto. Señor Jesús, vamos a leer, sigue diciendo el verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y el verso 14 dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Padres, ahora viene el otro grupo, padres. ¿Quiénes son estos padres en la vida de la iglesia? Son los hermanos que están al frente de la iglesia, que son los ancianos en vida, ancianos porque son supervisores, no es porque son ancianos de edad, tienen 80, 90, 100 años, sino porque ellos tienen un grado de crecimiento y de madurez, y Dios en su amor y misericordia, en su gracia, lo ha colocado como obispos, como supervisores, para poder con todos los santos juntos en el Señor llevar a la iglesia adelante. Padres, aquí habla de personas maduras en edad y maduras también en vida espiritual. Os escribo a vosotros, padres. Hoy tenemos muchos padres en la vida de la iglesia. Todos los hermanos mayores, todos los hermanos antiguos de la iglesia, que llegaron de 20, 30 años, hoy tienen 60, 70 años. Ellos son padres para todos los hermanos, para cuidar de la grey, para cuidar de los santos, con los ancianos que Dios ha colocado en la iglesia en la línea de autoridad. ¿Cuál es nuestra función? Hermano, de cuidar a la iglesia, de llevar a la iglesia a practicar la palabra profética, de ser fiel en transmitir a la iglesia lo que Dios está dando, de llevar a los hermanos a un disfrute, a una comunión con la palabra, con la obra, de poder perfeccionar a todos los hermanos. Esa es la función de estos padres que aman, que cuidan, que protegen, que educan, que guían al pueblo por la senda que la palabra nos está mostrando, la palabra profética. Esos padres maduros, estables, firmes, serios, son los hermanos que sirven como ancianos y todos los hermanos mayores que están en la iglesia. Somos estos padres. Vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 en adelante. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están sobre vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apacentad que la grey de Dios que está entre vosotros. La función de estos padres es cuidar de la iglesia, de todas las cosas de la iglesia. No por ganancia deshonesta, dice la palabra. Eso habla que sirvo porque me pagan. No, hermanos. Aquí no servimos por dinero, aquí servimos por amor, porque hay una vida que nos lleva a servir. Usted como anciano de la iglesia, hermano mayor, y los hermanos ancianos que están de tiempo completo, ¿cuál es nuestra función? De cuidar de la grey, apacentar la grey, estar allí con la grey, llevándolos a qué, vuelvo y reitero y repito, hermano, a tomar la palabra, a practicar, a ser hermanos que estén en todo lo que Dios está hoy haciendo en su obra por medio de su palabra. Esos son los ancianos que Dios necesita hoy.
Esos son los padres que Dios necesita hoy. Esto no es de 2, de 3, porque si esto fuera de la administración nada más, de los hermanos que por misericordia están allí, que son seres humanos débiles, también con sus problemas, con sus dificultades, los 2, 3, 4 hermanos que hay como ancianos, para cuidar todo el rebaño, esto es imposible, hermano. Se necesita de todos los hermanos, padres que están en la iglesia, hermanos ya mayores, hermanos ya con una edad de 50, 60, 70 años, que ya tienen una madurez humana y ya tienen 20, 30, 40 años de estar en el Señor, que están firmes, que están estables, claros en la palabra, no confundidos, no dudando, amando al Señor, fieles al encargo, fieles a todo lo que Dios nos está dando, siendo ejemplo de la grey. Hermanos mayores, nuestro hermano Edinson, nuestro hermano Miguel Jiménez, nuestra hermana Eva, nuestra hermana Melba, nuestra hermana Eva, y todos los hermanos mayores, hermana Enedí, las hermanas Castas, todos, hermana Marlenis, todos los hermanos, todos, siendo ejemplo en todo. Los ancianos también, los hermanos que están al frente. ¿Para qué? Para que junto con toda la iglesia, hermano, sigamos unidos a la palabra y obedeciendo a lo que Dios nos está encargando hoy, para que la iglesia sea edificada y el evangelio del reino sea predicado y traer al Señor de regreso. Esa es la función de los padres. Y sigue diciendo, el verso 14, hoy escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Allí al principio hablaba el Señor por medio de nuestro hermano Pedro, de que son personas maduras, principios que conocen a Dios, conocer a Dios, conocer su plan, conocer su palabra, conocer su voluntad, conocer su corazón. Desde el principio, lo que el Señor quiso desde el principio del verbo, el verbo se hizo carne. El principio tiene una claridad en la economía de Dios, en el plan de Dios. Desde el principio. Esos son los padres que Dios está usando hoy como los intendentes, que son muy preciosos, son muy útiles, son en las manos del Señor una bendición para la iglesia. Todos los hermanos mayores, porque ellos conocen al Padre desde el principio. Eso habla, conocen el origen, la voluntad de Dios, el deseo del Señor. No son hermanos de 70, 80 años confundidos y hablando locuras y palabras distorsionadas y confundiendo a los demás, murmurando, hablando cosas que no son. No. Aquí en la iglesia no existen esos hermanos mayores de 60, 70, 80 años hablando palabras que traen confusión a la iglesia, distorsionan la palabra de Dios. No, que conocen a Dios, y conocer a Dios es conocer su plan, conocer lo que está en su corazón, lo que Dios está dando hoy. Conocen su palabra profética, la aplican, reciben la luz, la enseñan. Esos son los ancianos, esos son los padres que hoy están en la iglesia, igualmente que la administración. Ningún hermano que esté en la administración como un responsable, como un anciano, puede tener confusión, puede tener doble hablar, dudando de la palabra, confundido, un pie allá y un pie acá. Eso es, ¿cómo va a cuidar a la iglesia? ¿Cómo va a guiar a la iglesia? No puede. Como padre no puede, porque lo que va a hablar va a traer confusión, tiniebla. Tiene que conocer a Dios, como dice aquí, desde el principio. Conoce la palabra, conoce la economía de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Esos son los padres que están en la iglesia, vuelvo y reitero, se conforma de la administración y se conforma de todos los hermanos maduros en vida
y también son hermanos maduros en edad. Señor Jesús, dice: hoy escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Señor Jesús, está el otro grupo, jóvenes. Habla de los niños, de los preadolescentes, de los jóvenes de 17 a 30 años, jóvenes valientes de David, que son de 30 a 50 años. Dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Esto es precioso, hermano. Los jóvenes que hoy están en la vida de la iglesia, y muchos jóvenes que han existido en la línea dorada en la vida de la iglesia, hermano, ellos han vencido ¿a quién? Al maligno. Ellos son fuertes. Pero ¿dónde está el secreto? ¿Por qué han vencido? ¿Por qué son fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en ellos. Hoy, hermanos, por medio de la inmersión de la palabra, los gritos de guerra, tomando la palabra profética, disfrutándola de la manera que Dios nos ha revelado, la inmersión que es un regalo de Dios. Todos estos jóvenes que están en la tierra, son miles de jóvenes, miles. Ahora viajaron un grupo de jóvenes mayores de 20 años a 30, 40 años para África, una cantidad a todos los países de África. Estos jóvenes han vencido el maligno, son fuertes, porque la palabra del Señor, la palabra de vida, está morando en ellos, permanece en ellos como vida. Y hoy el CP, hermano, está preparando jóvenes. ¿Y qué hace el CP? Inculcar la palabra de vida, inculcar la verdad en ellos y llevarlos a practicar por toda la tierra, llevando el evangelio del reino. ¿Cómo vencen al maligno? Hermano, viviendo y andando en el Espíritu en la obra, están haciendo colportajes dinámicos, están en las calles, puedo orar por usted, haciendo gritos de guerra. Ahora, ven y ven. Hermanos, ven y ven es que los jóvenes salen con la iglesia, ya no estamos encerrados en una casa, sino que vamos de casa en casa, orando por las personas, haciendo gritos de guerra con ellos, entramos a su casa y le hacemos la reunión en su casa. Oramos por ellos, les compartimos la palabra, cantamos alabanza, hacemos inmersión con la palabra. Ven y ved. Y esto lo comenzaron los jóvenes en las calles. De esa manera vencen al maligno, en el Espíritu, haciendo la voluntad del Señor, porque ellos son fuertes. Y esa fuerza viene de la palabra del Señor en ellos, que está inculcada. Esto es grandioso lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Son miles de jóvenes, con muchos hermanos mayores, y los ancianos, los intendentes, los padres, todos estamos unidos al Señor. Han vencido al maligno, hermano. Señor Jesús. Y el verso 15 nos habla: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Mire que después que el Señor habla aquí de que los jóvenes vencen al maligno, vencen al diablo, ese maligno es el diablo, con la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que está morando ahora en ellos. No la palabra de conocimiento como logos, porque allí la vida no opera, es la revelación de la palabra de la vida. Por eso las palabras de la vida, la revelación de la palabra que sale de la Biblia, que llegue al corazón de ellos, lo lleva a estar en el Señor, en el Espíritu, a hacer la voluntad de Dios, y pueden vencer al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es una lucha, es una guerra. El enemigo tiene un arma. Nosotros tenemos el Espíritu y la palabra como arma para vencer. Pero el diablo tiene al mundo. El mundo con sus aspectos diabólicos para atacar a la iglesia, atacarlo a usted, atacarme a mí,
atacar desde el hermanito niño hasta el hermano mayor anciano. Usa el mundo para que nos derrote, para que no hagamos la voluntad de Dios. Usa el mundo para contaminarnos. Usa el mundo para desviarnos del propósito del Señor, para enfriarnos, para contaminarnos, vuelvo y repito, hermano, para alejarnos de Dios. Ese mundo del cosmos es este sistema que usted ve, que tiene tres aspectos, tiene tres expresiones, lo vamos a ver ahora. Mire, en 1 Juan 12:31, el Señor nos hablaba, 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién gobierna este mundo? El diablo. Todo este sistema que usted ve, el diablo lo gobierna. En 1 Juan 5:19 nos habla, sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. El mundo yace bajo el maligno. Yace allí de que el mundo está muerto. Las personas están muertas. Yacen bajo el gobierno de Satanás. El príncipe de este mundo tiene un gobierno en este mundo con todas sus cosas. Y este mundo tiene tres expresiones. El mundo de la política gobierna este mundo. El mundo material del sustento, el afán de hacerse rico, de competir, del estrés, del día a día. Es el cosmos creado por el diablo para atrapar al hombre, para que el hombre no tenga lugar para Dios. Y el mundo de la religión. Son tres aspectos que el diablo usa y gobierna este mundo porque yace bajo sus garras. El mundo de la política, el mundo material del sustento y el mundo de la religión. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos aquí en esta tierra. Pero, hermano, el Señor nos hablaba en Juan 17, así como Jesús dijo, Padre, ellos no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo, guárdalos del maligno. Después dice allí la palabra, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo el Señor va a vencer por medio de nosotros este sistema diabólico? Este sistema que coge el hombre, hermano, y lo atrapa, lo absorbe, lo esclaviza, lo encarcela. Este mundo con sus tres aspectos, porque aquí la palabra dice que hemos vencido. Nosotros podemos vencer, que es por medio de la palabra, por medio del Espíritu, por medio de todo lo que Dios hoy nos ha dado en la vida de la iglesia. No podemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso quiere decir que, hermanos, el enemigo usa esa arma maligna, perversa, el mundo, para que nosotros no amemos al Señor. Cuando el mundo entra, el mundo material, el mundo de la política, que es el gobierno de este mundo, cuando usted busca posición, busca crecer, busca y tiene ambición, ya entró en esa esfera. Cuando entramos en la esfera esa, en la esfera material, del afán de buscar, o en la esfera de la religión, hermano, no podemos amar a Dios y amar a este mundo. El enemigo toma posesión de su corazón. Por eso hay muchos hijos de Dios débiles, frágiles, hijos de Dios lejos, hijos de Dios que vendieron lo más grande, que es Cristo y su iglesia, por un plato de lenteja. Vendieron su plenitud
porque comenzaron a amar este mundo, a amar el dinero, a amar la posición, a amar la riqueza, a amar los placeres, a amar todo lo que este mundo puede ofrecer. Por eso dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos aquí, somos seres humanos, normales, con una naturaleza caída. Hay una lucha, hay una guerra todos los días. El enemigo quiere hacernos daño. El enemigo no quiere que la voluntad de Dios se ejecute. El enemigo no quiere que la iglesia tome la palabra del Señor y la lleve adelante, practicándola. ¿Dónde está nuestra salvación? Está en el Señor. Porque Él venció al mundo con todo su sistema. El Señor dijo en Juan 16:33, yo he vencido al mundo. Yo he vencido. El que venció a Satanás y a todos sus secuaces, y este sistema que Él inventó, está en nosotros como el espíritu de realidad, el espíritu de verdad. ¿Cuál es el camino de usted y el mío? De tomar al Señor como la vida. Por eso la palabra de la vida, la comunión de la vida, para hacer piedras vivas para la edificación. Ahí está nuestro camino, nuestra salvación, invocando, tomando la palabra del Señor, tomando el alimento diario, unido a los mensajes, escuchando los mensajes, unido a la iglesia, unido a los servicios, la predicación del Evangelio, a todas las herramientas que Dios nos ha dado en la iglesia. Estamos unidos al Señor, unidos a los hermanos, estamos en la circulación de la palabra de vida. Ella circula, ella nos da vida, ella nos santifica, ella nos lleva a crecer. De esa manera vencemos el mundo, vencemos al maligno. No solamente vencemos al maligno, que es un resultado de llenarnos del Señor, sino que estamos haciendo la voluntad del Señor para que el Señor venga y establezca su reino como Dios nos ha hablado por medio de su profeta. Que ese es el fin de esta obra, la salvación de nuestra alma, para que el Señor establezca su reino. Y cuando Dios establezca su reino aquí en la tierra, hermano, con todos los vencedores, el reino de Satanás deja de existir, porque comienza a reinar Cristo. Señor Jesús, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios nos guarde nuestro corazón, hermanos, todo nuestro ser, y que podamos estar fieles a Dios, a su palabra. Hoy tenemos la palabra revelada, la palabra profética del Señor, la palabra viva, la palabra que sale de su corazón, de su boca, la palabra instantánea que nos trae la luz, la vida, para que nosotros lo obedezcamos. Tomemos esta palabra con oración, grito de guerra, con inmersión, y junto con todos los hermanos vamos a practicar la palabra. Eso nos va a mantener en la circulación, en la comunión de la vida con el cuerpo, la palabra circulando. Eso nos mantiene vivos, frescos, renovados, y todos unidos al Señor, practicando lo que su palabra hoy nos está ordenando que hagamos. Ahí está nuestra salvación, hermanos, para que el Señor pueda hacer su obra. El Señor haga su voluntad por medio de nosotros, la iglesia. Que Dios nos bendiga. Vamos a dejar hasta aquí. Fueron unas perlas del mensaje 5. Hay mucha palabra allí. Te puedes rumiar nuevamente la palabra. Hay mucha palabra. Dios habló a través de su siervo, nuestro hermano Pedro. Mucha luz recibimos. Fue un mensaje de 1 hora y 32 minutos. Ya yo lo he escuchado 2 veces después que vine a la conferencia. Y entre unos más lo escucha, más luz, más vida recibe, más revelación recibe. Ahí está el secreto para que la palabra venga a morar aquí, sea inculcada y ella nos lleve a vencer.
nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Ella hace la obra del Señor. Yo lo invito, hermano, y me animo. El ánimo es para todos. Vamos a rumiar la palabra, vamos a tomarla con inmersión, con grito de guerra. Vamos a comerla. Vamos a hacer de esta palabra vida en nosotros, porque ella es vida para nosotros. Amén. De esa manera vencemos al maligno con todas sus cosas que ha creado en este mundo. Señor nos bendiga. El próximo miércoles seguimos con el mensaje 6. Si Dios permite, para poder adelantar, vamos a estar compartiendo los miércoles un mensaje. Hoy compartimos el 5, el domingo, con la ayuda del Señor, si estamos aquí, vamos a compartir el 6. Y así sucesivamente, semanalmente. Miércoles compartimos uno, entonces el otro miércoles el 7, el domingo 8 y así. ¿Para qué? Para estar unidos a la frecuencia que Dios lleva en su palabra. Unido a la corriente divina que Dios está haciendo. Entonces, gloria al Señor, que Dios nos dé sus fuerzas, que podamos seguir rumiando más y más su palabra. Amén, su encargo, para que juntos podamos avanzar, practicando todo lo que Dios hoy nos está dando. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra de vida, por la comunión de la vida, que nos hacen piedras vivas para la edificación de tu casa. Gracias por las cartas del apóstol Juan, las cartas del apóstol Pedro. Hoy están abiertas a nosotros como la palabra de comando, la palabra profética, palabra revelada que viene a nuestros corazones para que, como los trabajadores de la última hora de tu viña, juntos podamos practicar para que tu obra, Señor, se lleve adelante, porque es tu palabra quien la lleva, es tu espíritu, y así hacer tu voluntad, edificar tu iglesia, predicar el evangelio en el reino por todos los lugares, para que el fin pueda llegar. Señor, cada día haznos fieles a tu encargo, a tu palabra. Gracias, Señor, por darnos tu palabra esta noche. Oh, Señor Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Este viernes, el Señor nos espera en la reunión ministerial a las 7 en punto de la noche. Allí estamos conectados con el Señor para seguir allí disfrutando, rumiando su palabra. Amén. Tenemos también la comunión de ancianos, 21 y 22 de septiembre en Bucaramanga, en el CP. Es de diáconos y ancianos. Pedimos a la iglesia que oren por nosotros, para que todos los hermanos de todo Colombia, porque es nacional la comunión, para todos los servidores, nos pueda llevar el Señor a todos. El Señor nos provea el dinero, el tiempo, todo lo que necesitamos. Estamos viajando el viernes 20 a las 7 de la noche. 7 de la noche. También recordamos a todos los hermanos el voto del CP, los sectores, el voto de Centroamérica que hicimos con todo el amor que está depositado aquí en nuestro corazón, con toda la alegría. Cada uno hizo un voto voluntario, libre, con todo el cariño en su corazón para el Señor. Ya muchos votos han entrado, gracias al Señor. Ya un 40-50% de lo que hicimos allí, ese compromiso de amor. Pero falta todavía un resto de hermanos. Entonces pedimos que este fin de semana podamos traer ese voto, porque el lunes vamos a consignarlo con la ayuda del Señor. Amén. Señor bendiga a la iglesia y que cada día podamos estar pegados a la palabra, muy cerca a la palabra, para que ella sea llenándonos del Espíritu del Señor. Amén. Jesús es nuestro Señor. Ambiente da igreja é confiança, é um suportar outro, um apoiar outro. Amor nos liga, nos edifica, nós tornamos uma coisa só. Nós entregamos para Deus, irmãos, esse organismo vivo que Deus governa em vida.
mas ainda faltam muitos, porque toda a terra, né, o Senhor precisa tomar e nós precisamos de mais trabalhadores. Então vamos ser responsáveis também de nós chamarmos outros SIAPistas. Vamos encher todas as nossas unidades SIAP em todos os continentes para formarmos mais comportores, mais trabalhadores para o Senhor.